Ahora hasta los reyes y santas son apoyados también por el comercio electrónico y qué bueno. Generan muchos ingresos, hacen que tengamos la vida más cómoda en ese sentido, pero hay un punto que seguramente te diste cuenta y que el comercio electrónico termina generando muchísimo plástico. Y tú dices, oye, pero son cajas de cartón. Sí, puede que la mayoría sean reciclables, pero estoy hablando del plástico que viene dentro de la caja de cartón, que es el plástico que viene protegiendo o envolviendo los productos que compramos. Y se están volviendo un verdadero problema. Vámonos con los datos duros y con el experto. Nick Leopold está con nosotros esta mañana, el director de Océanos sin Plástico en Oceana. Nick, antes que nada, ¿cómo estás? Feliz Navidad, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. Feliz Navidad y gracias por el espacio. Muy bien. Bienvenido. Háblanos por favor de esos datos duros, Nick. Cuando estamos hablando de ese plástico, ¿de qué estamos hablando? El problema con el plástico que utiliza el comercio electrónico es que, si bien, como mencionas, nos lo venden como reciclable, la verdad es que en México no existe una cadena de suministro para reciclarlo. Entonces, así nosotros cumplamos con nuestra labor como ciudadanos, ciudadanas y separemos nuestra basura. El momento en el que llega el camión de basura se vuelve basura, porque Claro. el mejor de los casos va a terminar en un relleno sanitario. Y esta problemática es una problemática que ya conocíamos. Por eso, en 29 estados de la República tenemos regulaciones para las bolsas de plástico. Es el mismo material que se usaba para las bolsas de plástico el que ahora está usando el comercio electrónico. Y pues se reguló en su momento en 29 estados justamente porque era un material que era altamente contaminante y que no se reciclaba. Y entonces ya cuando nos vamos a los datos duros, como bien mencionas, pues son verdaderamente sorprendentes. Tan solo en el 2021 Amazon, que es la compañía más grande del comercio electrónico, generó suficiente basura en forma de almohadillas plásticas para dar la vuelta al mundo 800 veces. En total, si sacamos los números de Amazon en total, tenemos que produjeron 321 millones de kilogramos de basura plástica, tan solo en 2021. En un año solamente. La cantidad, es una cantidad de plástico enorme que pues obviamente genera directamente contaminación que afecta, pues no importa realmente en la ciudad en la que estés, esto te afecta, ¿no? Porque si bien los estados costeros se ven más afectados, los mares, y es como donde más tenemos la relación con el plástico, la realidad es que es tanto el plástico que se genera hoy en día, el plástico innecesario y tanta la contaminación que se genera, que se estima que alrededor del mundo todas las personas estamos respirando alrededor de 5 gramos de microplásticos a la semana, que es el equivalente al peso de una tarjeta de débito o crédito cada semana, cada persona. Y esto es por estos plásticos innecesarios que las industrias están metiendo un poco a la fuerza, ¿no? Porque como consumidores no tenemos hoy en día una opción para comprar en el comercio electrónico, que como bien dices, es una gran herramienta, sin el uso del plástico. Nick, yo veo tres espacios. A ver si tú como experto me ayudas a tratar de integrarlos. Uno es las marcas del comercio electrónico. Otros somos nosotros. Pero otro más es el gobierno. Claro, el comercio electrónico entrega y genera plástico, me queda claro. Pero tenemos las políticas necesarias, las herramientas, y me refiero a la industria, como para estar reciclándolo, porque ahí el Estado es algo importante, ¿eh? Como bien mencionas, el Estado es el actor clave en este tema, porque no existe la cadena de suministro para reciclar estos plásticos, pero porque no hay un valor en reciclarlos. O Ok. sea, el plástico que no se recicla no es necesariamente porque no haya una intención de hacerlo, sino porque es un material que no tiene ese valor. O sea, es más barato generar el producto nuevo que el reciclarlo. Entonces, en un ejemplo así en concreto de este, por ejemplo, si quisieras reciclar estas almohadillas de plástico que tendría el comercio electrónico, pues tendrías que tener por lo menos de lo que yo he identificado tres cadenas diferentes, porque yo he identificado tres marcas y usan tres colores diferentes para el pigmento en la almohadita, entonces eso hace que ya nos puedan reciclar juntas. Mm. Además de que es un material que pues tenemos entendido que esta película plástica no tiene valor de reciclaje, es más barato generarlo nuevo. Pero ¿dónde entra la parte importante de los gobiernos, ¿no? Y los tomadores de decisión? India es el mejor ejemplo. La India en 2020 empieza a tener un problema de contaminación muy grande y dicen, tenemos que parar esto. Y entonces dicen, para 2022 se va a prohibir el uso de plásticos en el comercio electrónico y otras industrias. Para la industria del comercio electrónico fue tan fácil el cambio o le representó tan poco problema esto que dijeron, ok, yo me comprometo a en 6 meses dejar de usar plástico. Les dieron un periodo de gracia de 2 años y solo tomaron 6 meses de ese periodo.
Entonces, lo Ujú. que nos dice esto es, la industria en sí sí tiene soluciones y sabe cómo no hacer uso de plásticos. El plástico en sí no puede ser reciclado, no porque no exista la tecnología, sino porque simplemente no hay valor económico en reciclar ese plástico. O sea, es plástico que es mejor que sea basura en términos de la industria, o sea, les conviene más que se vuelva basura y generar más y estar vendiendo plástico nuevo que el buscar reciclar. Y tenemos que la razón por la que no actúan en estos países en los que nos contaminan con plástico es porque no existe una regulación. Entonces, cuando existen regulaciones, ellos cambian, ya saben cómo cambiar y no tienen problema hacerlo incluso en menos del plazo que se les asigna. Qué Entonces, lo que bueno. necesitamos de nuestros gobernantes es que impongan estas leyes, ¿no? O sea, que legislen estas industrias. Qué bueno que nos dices, porque entonces nos das a entender que si se puede, si esas empresas en otras partes del mundo pueden cambiarlo en México, pero nadie se les ha dicho que tienen que hacerlo. Ahora, yo mencionaba Exacto. nuestra responsabilidad como consumidores. A mí me llega el plástico, yo abro la caja, está el plástico. ¿Puedo tirarlo? ¿O puedo buscar la manera de reciclarlo también y buscar usarlo de alguna manera? ¿Cómo ves, Nick? Pues como bien mencionas, a ti te llega el plástico, entonces en cierta forma ya alguien te tiró su problema, ¿no? Entonces, vamos a asumir una serie de caminos. El primero es tú separas tu basura en tu casa y pues lo tiras, ¿no? O sea, separas adecuadamente cartón, plástico, orgánicos y, y metales, ¿no? Y vamos, muy básicamente separaste tu basura y la tiras. Entonces llega el camión de la basura y la gente que trabaja en el camión hace uso de los materiales que sí tienen un valor. Entonces, por ejemplo, el cartón lo venden y el cartón, México es el cuarto país que más cartón y papel recicla en el mundo. Entonces, en porcentaje, ¿no? O sea, de lo que consumimos contra lo que reciclamos. Sí. Entonces, ese sí tiene un valor y lo usan. Este plástico no tiene un valor, entonces, en ese caso se va a la basura y pues te costó tus impuestos el que fuera en el camión y el camión lo llevara al depósito de basura. En algunas ciudades, quizá tú como consumidor puedas encontrar centros de acopio, donde alguien sí recoge ese material, pero lo que vas a encontrar más comúnmente es que te aceptan otro tipo de materiales, te aceptan tu PET, tu aluminio, tu cartón, y entonces tú lo puedes llevar. En la Ciudad de México, por ejemplo, en Huerto Roma Verde es un lugar donde acopian, ¿no? Basura que sí es valorizable, pero volvemos a lo mismo, no te van a aceptar, en la mayoría de las veces no te van a aceptar este tipo de plástico porque no les representa negocio. Entonces, pues no es algo que puedan reciclar. Aunque sí sea reciclable, no es algo que reciclen. Y el encontrarle un segundo uso en tu casa, pues si lo encuentras, excelente, pero el problema es qué tanto plástico requieres, ¿no? Porque tú vas a seguir haciendo uso de la herramienta del comercio electrónico y te van a seguir enviando plástico. Entonces, Claro, claro. ¿hasta qué punto vas a tener que tirarlo a la basura y se va a volver este ciclo de contaminación eventual? Pues ahí es donde está el problema, ¿no? Claro, Entonces, entonces nuestro rol en ese sentido es esperar y de alguna manera presionar para que la autoridad haga algo, pueda cambiar la situación, pueda invitar, o mejor dicho, forzar legalmente a estas empresas que usen otra cosa que no sea plástico. Ojalá se logre pronto. Gracias, Nico. Ojalá coincidamos. Que tengas feliz año y muchas gracias por tu tiempo. muchas gracias, Alfredo, que estés muy bien y gracias por el espacio. Gracias.